el primer punto de ruptura con el modelo tradicional que se tenía en Cuba hasta ese momento. Y entonces actualmente tenemos un grupo de revistas que es súper interesante el fenómeno que sucedió en Cuba, pero indiscutiblemente no se basa solo en la tecnología. Si tenemos el acceso, también tenemos una generación de gente que estaba dispuesta a romper con modelos tradicionales y quería hacer cosas nuevas, quería hacer un periodismo mucho más parecido a la crónica latinoamericana que habíamos leído durante tanto tiempo en la universidad y que en Cuba no tenía tanta fuerza en ese momento, sobre todo por restricciones de espacio, restricciones de un montón de temas, no solo espacio, también ideología. Y entonces, en todo este contexto convulso, digamos, dentro de Cuba, es que nacen iniciativas como Periodismo de Barrio. Ahora, ¿qué sucede con eso? Tener la posibilidad de tener una revista pequeña, formada por gente joven, que decide en consenso cuáles son los temas y los enfoques, te da una libertad creativa inmensa. Y es por eso que podemos encontrar en Cuba que no solo en Periodismo de Barrio, en 2017, Mónica Baró fue nominada al premio García Márquez de periodismo, el cual ganó después en 2019 con su investigación sobre una comunidad cubana envenenada por plomo durante más de 30 años. Tenemos a Carlos Manuel Álvarez con El Estornudo, a Abraham Jiménez Genoa. Tenemos un montón de jóvenes que han encontrado dentro de Internet un espacio para contar desde medios pequeños y no desde grandes iniciativas mediáticas una realidad como la cubana, que es tan rica y tan plural. Yo creo que esta posibilidad de descentralizar, lo que decían ustedes hace un momento, descentralizar la producción de contenidos e información ha venido a transformar lo que entendíamos como periodismo. Al menos en Cuba lo transformó totalmente y estoy convencido que en el resto del mundo también. Muchísimas gracias, Julio, querido. Gracias por la participación. Gracias a ustedes. Eso que está contando Julio es maravilloso porque esa experiencia cubana es realmente fundamental y esos nombres que menciona ya se han convertido en nombres definitivos en la crónica latinoamericana. Alguien como Carlos Manuel Álvarez, que ganó el premio Nuevas Plumas, o como Mónica Baró, que ganó el premio García Márquez, con esa historia tan tremenda, con esa investigación impresionante que hace, y esos medios que menciona, El Estornudo, Periodismo de Barrio, que son como tan significativos en este momento. Lo mismo pasó, por ejemplo, en El Salvador, con medios como El Faro, o en Estados Unidos, en otro tipo de plataformas, con historias contadas en radio, como Radio Ambulante, ¿no? Son iniciativas que han sido definitivas para renovar como esa idea, esa concepción. Renovar en cuanto al tipo de presentación, ¿no? Porque finalmente hay una idea de mantener una calidad periodística, ¿no? Y la crónica tiene una ambición tan grande, tan desmesurada, que tiene como ese triple compromiso. Por un lado, ese compromiso con la información. Una crónica tiene que enseñarte algo que no sabías, ¿no? Tiene que tener esa disposición de investigación siempre abierta. Por otro lado, ese compromiso con la forma, porque tiene una idea de trascendencia, una pretensión de ir más allá del día a día, ¿no? Y por otro lado, un compromiso con el entretenimiento. Y el entretenimiento visto no desde la perspectiva de esa sección final que hay en los noticieros, donde se habla de modelos y eso, no, el entretenimiento visto desde la perspectiva que no te puede aburrir. Si una crónica es aburrida, pues el cronista habrá fallado estrepitosamente en ese propósito de la presentación de unos contenidos, ¿no? Entonces, ese triple compromiso que tiene la crónica hace que ser cronista sea bastante complicado, pero ese tipo de iniciativas lo que nos muestran es que hay gente que tiene ganas de contar historias y que, aunque sea complicado, porque este tipo de asuntos es bastante costoso. Yo, por ejemplo, hablaba el año pasado con Mónica Baró acerca de lo que fue esa investigación que era ambiciosísima, ¿no? Y la cantidad de recursos, la cantidad de tiempo que hay que invertir a este tipo de proyectos, muchas veces no son bien remunerados por los medios de comunicación, pero hay gente que no se aguanta las ganas de contar una historia y se dedica a este tipo de proyectos que son muy ambiciosos. Te escuchaba, Andrés, y recordaba el gran Salcedo Ramos, que lo suele citar a Woody Allen, diciendo, me gustan todos los géneros menos el aburrido. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que tu trabajo ha sido acompañar al gran maestro Alberto Salcedo Ramos, aprovecho ya para preguntarte por tu libro, por La mirada del cronista.
¿cuáles pensás vos que son aquellos hitos fundamentales, sobre todo para aquellos quienes quieren empezar a escribir crónica? Y pienso en esa frase de Alberto citándolo a Woody Allen, y pienso en la mixtura de géneros. Y acá sumo un comentario de Victoria que escribe en el chat, dice: como estudiante quizás el aprendizaje debe poner el foco no solo en observar la reinvención, sino también ponerla en acción. Y voy a eso, o sea, cómo ponerse en acción, incluso yendo por el primer paso, que es el proceso de escritura, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, yo recuerdo mucho las palabras de un maestro que tuve en la época de la universidad. Yo iba a un taller de escritores, un escritor colombiano bastante conocido aquí en Colombia, de pronto no tanto afuera, que se llamaba Mario Escobar Velázquez. Él ya murió hace unos años. Es un tipo bastante extraño porque toda la vida fue un empresario y al final de su vida se decidió a luchar por lo que realmente quería, que era ser escritor. Entonces vendió todo y se dedicó a la escritura y dejó algunas páginas muy interesantes en la literatura colombiana, ¿no? Y él decía que uno como escritor, y eso se aplica perfectamente a uno como periodista, para tratar de escribir una obra más sólida, tenía que ir recogiendo ladrillos. Y entre más ladrillos tuviera en su mochila, pues iba a poder hacer construcciones más sólidas. ¿Y a qué se refería él con recoger ladrillos? Él se refería a los libros que uno lee, las películas que uno ve, las obras de teatro a las que uno asiste, la música que uno escucha e incluso las conversaciones que uno tiene con la gente en la calle. Entonces, entre más acumule uno en su maleta, pues va a poder contar mejor historias, ¿no? Entonces, yo pienso que el principal reto de un cronista y de un periodista, la gente que quiere estudiar, dijiste que había gente que todavía no se había decidido, ¿no? Uno como periodista tiene un gran reto y es una formación permanente, ¿no? Hay carreras en las que uno puede sobrevivir con lo que aprende en la universidad y toda la vida va a poder tener un buen quehacer con eso que aprende en la universidad, pero el periodismo no. El periodismo te obliga a estar aprendiendo todos los días y a estarle midiendo el pulso a la realidad todos los días, porque la realidad es bastante cambiante, ¿no? Entonces, yo me quedo como con esas palabras de Mario Escobar, y si uno quiere contar bien una historia, tiene que estar permanentemente recogiendo ladrillos para poder tener unas construcciones más sólidas, ¿no? Yo pienso que eso es bastante importante ahí. ¿Qué te ha funcionado a ti, por ejemplo? No, lo de los ladrillos no, pero eh, no, me parece muy interesante. Sí, uno, creo que yo le agregaría a ese concepto que me parece bellísimo, que no es ni más ni menos que ese background de vida, sobre todo porque muchas de las historias vienen de la herencia, de las mesas familiares, en Argentina de los asados. Yo creo que un buen periodismo arranca siempre en un buen asado. En donde está el narrador, el contador de anécdotas, que siempre va a comenzar con una oración muy fuerte, y en esa primera oración no vas a poder sacar el oído de encima. Acá está sonando una alarma, no sé si se escucha. Se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Ahí paró, ahí paró. Bien, hablando de la sonoridad, la alarma que me estaba ahí desconcentrando. Y digo, pero a ese background, a esa historia de vida, a esa cantidad de películas, de acordes, de música, de tocadiscos, le agregaría la capacidad de asombro, eh, incluso para ver diferente lo mismo de siempre. ¿De qué manera podemos nosotros conmovernos con aquello que viene dado desde la herencia, y que así todo podemos asombrarnos con esa mirada más retrospectiva, con esos ladrillos que vamos reuniendo? Y esa capacidad de asombro, que puede sonar como frase hecha, muchas veces me parece que se relaciona incluso con el abordaje en donde podemos explorar ciertas temáticas de las cuales desconocemos realmente, ¿no? En donde el sentirnos ignorantes para mí es una buena noticia, sobre todo porque los de nuestra generación, Andrés, no sé cómo habrá sido en Colombia, pero supongo que es
bastante similar. Nos hemos formado con esa frase que es el derecho de piso, y en donde muchas veces teníamos un pie sobre nuestras cabezas y nos llevó muchísimos años poder despabilar una mirada renovada. Era un paradigma mucho más fabril y nuestros jefes mucho más capataces. Entonces esta distribución, digamos, esta era más distribuida del saber, creo que por un lado es una oportunidad, y por el otro lado, bueno, el no desaprovechamiento de esa atención, al menos que nos ha tocado. Pero a mí me ha funcionado eso. Vi que ingresó Pedro Mazón, profe y colega de La Paz, en la Baja California Sur, en México, y bueno, una historia que a mí me funcionó muy bien, y que, bueno, Pedro, como otros colegas de allá, fuera del Hotel California, que fue, bueno, esto, escribir en otra tierra, escribir con un límite de tiempo, escribir en territorio, y poder coescribir, si se quiere, compartiendo, digo, donde la fuente no es solamente una fuente, sino es un par que también ayuda en un proceso de creación más colectiva. Ya me puse muy más nervioso porque por ahí veo que también está conectado mi papá, entonces lo saludo ahí. Eso es lo que tiene la educación virtual, ¿no? Que incluso el papá de uno puede meterse a las conferencias y esto, ¿no? Ahí, en lo que ¿Cómo se estaba, llama tu viejo? Disculpa, ¿cómo se llama tu se llama viejo? Gustavo Puerta. Muy bien, Gustavo, bienvenido, felicitaciones. Me pasó, disculpa la interrupción, pero el otro día entró el padre de una alumna en la cátedra de periodismo televisivo, y me pareció maravilloso que el padre de la alumna entrara, ¿no?, al aula, cosa que en el territorio análogo, jamás, analógico, jamás hubiera sido posible. Eso es bien Adelante. particular. Yo tenía una estudiante y la mamá le gustaban las clases, entonces todos los días se sentaba con ella a recibir la clase, y es lo que tiene este tema de la virtualidad, ¿no? Frente a lo que estabas planteando, bueno, lo que yo dije de ese consejo de Mario Escobar tiene que ver mucho con el tema de la escritura, ¿no? Y ese background del que tú hablabas, ¿no? Que finalmente la escritura es algo que se puede desarrollar, pero en periodismo, como el periodismo es un encuentro con el otro, de todos modos es necesaria esa capacidad de escuchar y esa capacidad de relacionarse con el otro, que la escritura no la puede aprender, ¿no? Pero ese tema de relacionarse con otros es bastante más complejo, ¿no? Y en periodismo es muy importante esa capacidad de relacionarnos con otros, esa capacidad además de compartir tiempo con el otro, ¿no? De poder ver esos cambios significativos que ocurren en un personaje. Y eso no Alberto Salcedo, del que vamos a hablar varias veces en esta sesión, porque los dos sé que lo admiramos bastante, él dice que los personajes son como esas damas esquivas que no se entregan a la primera, ¿no? Hay que tratar de seducir, hay que tratar de conquistar, que es una palabra que para él es bastante importante. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que compartir mucho con el personaje para uno realmente ver los cambios significativos, ¿no? Cuando uno empieza a hablar con una persona, y si esa persona sabe, por supuesto que uno está tratando de escribir un texto sobre ella, entonces trata de organizar el discurso en la cabeza, trata de armar como una especie de libreto, y para uno como periodista eso no es lo que quiere, no quiere un libreto en la cabeza de la persona, sino que quiere que esa persona se comporte de la forma más natural posible. Y eso solamente se logra cuando uno pues decide compartir mucho tiempo con el personaje, ¿no? Alberto Salcedo tiene, por ejemplo, una metáfora que a mí me parece muy importante, y para él el trabajo de reportería bien hecho tiene que ver con los zapatos gastados, con el caminar mucho con la gente, ¿no? Y ahorita mencionabas algo interesante, y es que para ti las historias nacen en los asados. Alberto Salcedo, ahí en la exploración del método, me di cuenta que, bueno, él es un sibarita, le gusta la buena vida, entonces lo que le funciona muy bien a él es invitar a los personajes a comer. Y entonces en esas cenas o en esos almuerzos resultan unas conversaciones
donde él lo saca al personaje de su ambiente normal y entonces es un ambiente más distendido y entonces surgen unas conversaciones ahí que son mucho más ricas, mucho más interesantes, que aportan más a ese propósito de contar bien una historia, ¿no? Pregunta Pablo Casasa, colega de aquí de Rosario. Él ya se mete en el proceso de escritura y dice, ¿qué elementos consideran importantes en el proceso mismo de la escritura de la crónica? ¿Qué elementos aparecen ya, interpreto yo, ¿no? Realizada la investigación, con el material, la desgrabación, las fotografías, todos los elementos que podamos tener? Bueno, ahí entonces comencemos por lo más importante, por ese gancho, por ese anzuelo que uno le lanza al lector y es el tema del titular, ¿no? Y en el titular uno tiene que ser, el titular para ese tipo de historias es muy difícil, es muy complicado porque por un lado uno tiene que tratar de resumir, tener un resumen y una expresión exacta del suceso que está tratando de contar y llegar como a la esencia del suceso es muy complicado, pero por otro lado uno tiene que ser creativo y ese titular tiene que ser llamativo, ¿no? Ahí uno tiene que buscar un titular que sirve para 1000 historias, no es un buen titular. Entonces uno tiene que ser muy preciso en ese caso. Y ahí, por ejemplo, yo recomendaría la lectura de otro de los grandes maestros del periodismo narrativo en América Latina, que es Juan Villoro. Juan Villoro es bastante preciso a la hora de titular, ¿no? Él, por ejemplo, tiene una historia sobre Robert Enke. Robert Enke era el portero titular de la selección alemana en 2006. Tenía una hija muy enferma que murió y entonces él no soportó esta situación y decidió suicidarse. Se suicidó poniendo su carro en medio de las vías del tren, ¿no? Ustedes saben que al portero le dicen el último hombre, entonces Juan Villoro titula esta historia El último hombre muere primero, que es un titular que me parece muy preciso para la historia y que además es bastante creativo, que es llamativo para uno aproximarse a la historia. O por ejemplo, él escribe una historia sobre el Real Madrid, que es un equipo de odios y amores, el equipo quizá más poderoso del mundo, y entonces él en una comparación directa con ese lugar donde vive, quizá el hombre más poderoso del planeta, lo titula La Casa Blanca del Fútbol, ¿no? Que es un título que también me parece a mí bastante creativo, bastante llamativo, ¿no? Entonces, el primer elemento que yo creo que hay que tener en cuenta en ese caso es el tema del titular. El titular tiene que resumir de forma muy precisa lo que estamos contando, pero a la vez tiene que ser bastante creativo y bastante llamativo. Ese sería para mí el primer elemento. El segundo elemento que yo pues pienso que es bastante importante es el tema del principio, ¿no? Nosotros gastamos mucho tiempo pensando en el principio. ¿No? Siempre es un placer hablar con vos. Parece que había un micrófono ahí abierto y eso también pasa todo el tiempo, ¿no? Y yo había seleccionado pues una serie de principios que me parece que pues son principios que están concebidos de una manera muy distinta, pero que de alguna manera tienen como la esencia de lo que debe ser un principio en periodismo narrativo. Voy a compartir 2 o 3 con ustedes para que más o menos se hagan una idea de lo que estamos tratando de decir. Y existen distintas maneras de concebir un principio. Puede ser con una frase contundente. Ahí, por ejemplo, era muy bueno Ernest Hemingway, que tenía unos principios en sus historias que son absolutamente contundentes. Por ejemplo, él decía que este lugar es tan pequeño como el cementerio de Kentucky, pero muchísimo más aburrido, ¿no? Y entonces uno ahí se motiva a leer ese tipo de historias. O Alberto Salcedo, en un texto que se llama La travesía de Whigby, dice: en la áspera trocha de 8 kilómetros que separa Whigby de su escuela, se han desnucado decenas de burros. Allí, además, los paramilitares han torturado y asesinado a muchas personas. Sin embargo, Whigby no se detiene a pensar en lo peligrosa que es esa senda atestada de piedras, barro seco y maleza. Si lo hiciera, se moriría de susto y no podría estudiar. En la caminata de ida y vuelta entre su rancho, localizado en el resguardo indígena de Arquía y su colegio, ubicado en el municipio de Unguía, emplea 5 horas diarias. Así que siempre afronta la travesía con el mismo aspecto tranquilo que exhibe ahora mientras cierra la corredera de su morral. Entonces acá tenemos bastante de la realidad colombiana, de toda esa complejidad que hay en la realidad colombiana, de
todo lo que hay en un niño que tiene que caminar durante 5 horas para ir hasta su colegio, ¿no? Entonces, en muy poco espacio, digamos que te dan muchísima información, ¿no? Y eso pasa también con Julio Villanueva Chan. Julio Villanueva Chan tiene, por ejemplo, un texto que se llama Por amor al chancho. Es una de las primeras historias, está en un libro que se llama Mariposas y murciélagos, que desafortunadamente no se consigue, pero Villanueva Chan es un tipo que piensa cada palabra que va a poner, es un arquitecto del lenguaje bastante preciso, y por ejemplo Villanueva Chan dice: la vida le ha pagado con la moneda del desprecio. Lleva 20 años vendiendo alcancías y no ha ahorrado un solo centavo. Y ahí aparece otro elemento que es bastante importante en la crónica, y es el tema de los contrastes. El contraste es uno de los elementos que potencia poderosamente. Y otro asunto que a mí personalmente me gusta mucho es cuando un autor es capaz de jugar con mi curiosidad, cuando es capaz de sorprenderme, ¿no? Eso que Mario Vargas Llosa denomina el dato escondido. Y voy a leer el último principio que tenía para compartir con ustedes, para que Juanro nos diga también qué piensa que es importante. Para mí, inicialmente, esos dos aspectos, el tema del titular y el tema del principio, son definitivos. Este es un texto de una cronista colombiana que se llama Carolina Calle Vallejo, y empieza con una frase que a mí me parece contundente: un solo tiro bastó para que 5 murieran al mismo tiempo. Y entonces esa frase a mí me pone a pensar, y me pone a querer saber qué va a pasar después, ¿no? Yo no sé ustedes qué piensan cuando escuchan un solo tiro bastó para que 5 murieran al mismo tiempo. ¿Qué se imaginan ustedes que puede pasar en ese caso? Vamos a ver cómo maneja ese tema de jugar con mi curiosidad, jugar con la curiosidad de nosotros Carolina Calle. Dice lo siguiente: Felipe presenció el momento en que cayeron al piso. Notó cómo abrían y cerraban la boca como si trataran de decirle algo, y los vio morir ahogados, luego de que una bala perdida atravesara la ventana de la casa, rompiera su pecera y dejara chapaleando a sus 5 pececitos anaranjados, ¿no? A mí eso me parece encantador, porque me parece que juegan con mi curiosidad, y eso a mí me parece que es un elemento que potencia mucho una historia, que potencia mucho una crónica. ¿Qué te funciona a vos, Juanro? ¿Qué elementos pensás que también debe tener una historia? Bellísimos ejemplos, Andrés. Sí, el tema de los principios, que de hecho, bueno, en las clases lo trabajamos muchísimo, porque tal vez a veces el principio aparece en el proceso de escritura en el 4º o 5º párrafo, no lo descubrimos o no nos demoramos en ese proceso de escritura para tener el mejor principio del mundo, y nos quedamos ahí atónitos sin poder seguir, ¿no? Creo que en el proceso de escritura yo le agregaría 2 niveles, uno muy pragmático, muy práctico, que tiene que ver con el proceso de la sistematización de la información, y a mí ese proceso, que puede ser más mecánico de antemano, me parece revelador, porque aparece una segunda o una tercera mirada que trasciende el proceso de cuando somos testigos en la recolección de la información. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese proceso de sistematización de la información, cuando lo empezamos a cotejar con nuestro propio recuerdo, nuestra propia libreta de anotaciones, creo que ahí aparece un elemento que para mí es fundamental, que es la trama. Y la trama aparece de esa historia, y para mí este es el valor fundamental de la trama, que es que pueda barrer con nuestros propios prejuicios. Siempre tenemos una idea formada antes de ir a escribir una historia, y muchas veces es difícil y es complicado poder quitarnos esas ideas que preexisten y que muchas veces son sólidas y se relacionan con un proceso de investigación previo. Pero ahí, cuando empiezan a aparecer esos elementos que son repetitivos o reiterativos y que funcionan ya, vos decías, si el principio es el anzuelo, yo pienso que tal vez la trama puede ser el hilo de ese anzuelo que se va adhiriendo a la caña y al riel, para seguir con la metáfora de la pesca. Y ahí es donde se van empezando a hilvanar ciertos datos
que por separado pueden ser potentes y algunos otros pueden ser insignificantes, pero cuando vamos pensando en ese hilo de la trama que empezamos a coser, aparece algo asombroso que hace sostener el corpus del relato, el corpus de la historia. Yo agregaría eso, y sobre todo porque, y acá me voy del costado más pragmático, más práctico, para otro más litúrgico o esotérico, que tiene que ver con el trance. Porque ¿por qué escribimos una palabra y no escribimos otra? Digamos, y ahí pueden ser los ladrillos que vos contabas al principio, pero hay un momento en el proceso de escritura en donde yo creo que nos aliviamos, nos sacamos esa mochila de la investigación y empezamos a escribir, y ahí empiezan a suceder o a ocurrir, y empezamos a descubrir varias cosas. Yo en el último texto que he trabajado, que todavía no está publicado, cuento un poco la historia de un conductor televisivo de aquí de Rosario, y lo voy a vender con un buen título, a ver si lo compran, pero es el creador de la primera carrera de cucarachas televisadas en vivo y en directo. Uy. En la década del 80, en Canal 5 de Rosario se televisaban carreras de cucarachas. Bueno, eso existió y para nosotros forma parte de ese ladrillo de la infancia, ¿no? Entonces, cuando empecé en el proceso de escritura, pensé que podía quedarme en esa anécdota. Pero cuando uno empieza a pensar en cómo era la televisión y qué pasaba en Argentina, con una democracia todavía en pañales, antes de la globalización, donde todavía no se había caído el muro de Berlín, donde pensábamos, donde había otro esquema global, como esa carrera de cucarachas, donde se podía fumar en los aviones, donde no existía una dictadura de la higiene. Esa historia empieza a hablar de otras cuestiones. Entonces, en el proceso de escritura, digo, ahí va apareciendo cuál es el espacio natural de las cucarachas, que suele ser la noche, la oscuridad y las noches de calor. Bueno, y lo voy a dejar ahí, pero en ese proceso de escritura me fueron apareciendo algunos elementos que a mí mismo me fueron sorprendiendo, cuando uno empieza a hilvanar, y acá agrego el segundo elemento, que es el contexto. ¿Cómo hacemos para construir los contextos de las historias? Y en ese contexto me gustaría dividirlo en dos partes. Por un lado, que tiene que ver con el tiempo interno y el tiempo externo del relato. Contexto como contexto abierto, silencio, el contexto histórico, social, político, económico, cultural en donde se desarrolla la historia, y el contexto del narrador. Y ahí puedo hacer otra subdivisión más, que uno es el autor, digamos, la primera persona, y otro es la construcción del narrador que hacemos para que construimos para esa historia en particular. Y en ese contexto, bueno, ¿cómo incide, digo, cómo es nuestra mirada de contemporáneos ante esa historia? Por eso, y aprovecho para alentar a aquellos jóvenes que hoy tienen 20, 21, 22 años y están viviendo esta situación de pandemia, porque sus propias miradas me parece que son valiosísimas y que van a ser bien distintas a las nuestras. Entonces, bueno, pensando en esos elementos, bueno, los agrego y los pongo en la mesa. Ahí pregunta Dayana, el contexto y la verosimilitud creo que son los elementos importantes, ¿no? Yo creo que sí, bueno, podemos hablar después mucho tiempo de la verosimilitud. De hecho, el tema de la verosimilitud es un pacto de lectura que existe más en la literatura de ficción que en la literatura de no ficción, ¿no? En la literatura de no ficción, y hablo de literatura de no ficción porque me parece que existe una literatura de no ficción y hay autores como Gerard Genet que también lo plantea. Entonces yo creo en esas palabras que dice Genet. Entonces creo que ahí, pero el tema del contexto sí me parece fundamental. Y en lo que dice Juanro frente al tema de la trama, yo pienso que
eso es muy importante porque uno no puede dejar caer la historia, ¿no? No puede dejar de caer. Y ahí recuerdo unas palabras de García Márquez. García Márquez dice que era un lector bastante infiel. Y era un lector bastante infiel porque si él empezaba a leer una historia y lo aburría, él dice que la abandonaba sin ningún tipo de remordimiento. Entonces, cuando estaba escribiendo, lo que hacía era tratar de ponerse en los zapatos del lector, ponerse en lugar del lector y mirar en sus propios textos dónde podría aburrirse el lector y trabajar mucho más en esa parte para que el lector finalmente no se aburriera y quisiera continuar con la lectura, ¿no? Y ahí aparecen otros aspectos que me parece que son importantes y que tienen que ver con lo que decía Diana del contexto. Por ejemplo, existe un recurso que uno puede utilizar cuando está escribiendo una crónica y es el tema, por ejemplo, de perfilar a una comunidad. ¿Qué quiere decir perfilar a una comunidad? Perfilar a una comunidad es que la historia de un individuo no es solamente la historia de ese individuo, sino que es la historia de todo ese contexto en el que se desenvuelve, de esa subcultura a la que pertenece, ¿no? Y yo había traído también para la charla varios ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, Diego Enrique Osorno, que es un gran cronista mexicano, escribe una historia sobre Carlos Slim. Hace un gran perfil sobre Carlos Slim. Carlos Slim, pues durante algún tiempo fue el hombre más rico del mundo, ha sido un hombre que ha estado en la revista Forbes encabezando o ha estado siempre en los primeros lugares como uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, en esa historia, Diego Enrique Osorno trata de perfilar a una comunidad de millonarios y hace lo siguiente. Dice: cualquiera puede volverse millonario de la noche a la mañana por azar, para estar en la cumbre de los que ganan más de $1.000 millones, según la fábula de la riqueza occidental. Cuesta media vida de esfuerzo y corresponde a la ilusión de un hombre de perfil generoso, creativo y audaz. Bill Gates es visto como un genio, Warren Buffett como trabajador incansable, George Soros como un millonario rebelde y chic. Slim es conocido por ser el hombre más rico del mundo en un país con 50 millones de pobres, ¿no? Entonces aquí se perfila esa comunidad y además se plantea ese otro aspecto que es muy importante dentro de la crónica y es el tema de los contrastes. Un cronista como tal es un cazador de contradicciones. Eso es muy importante. Y en ese mismo perfil de Diego Enrique Osorno está la siguiente perla que a mí me parece genial, ¿no? Cuando un cronista logra encontrar ciertos contrastes, me parece que enriquece exponencialmente la historia. Dice, está hablando sobre Slim, pero entonces cuenta las historias de otros millonarios y escuchen esta historia que a mí me ha parecido genial, ¿no? En cambio, la historia familiar de John Paul Getty, el gurú para aspirantes a millonarios que leían Playboy, fue tormentosa. Tras su muerte, se supo que en sus mansiones instalaba teléfonos con máquinas tragamonedas para impedir que la servidumbre, invitados y familiares hicieran llamadas gratis. El relato más conocido sobre su tacañería gira en torno a una oreja. Y a mí, como les digo, eso me parece fascinante, porque te antojan de querer saber qué va a pasar, pero no te dan toda la información, no juegan con tu curiosidad, avivan esa curiosidad. ¿Cómo así que el relato más conocido sobre su tacañería gira en torno a una oreja, no? Uno se pregunta, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué me van a contar? Y lo que cuentan es lo siguiente. Cuando tenía 16 años, su nieto John Paul Getty fue secuestrado en Roma. La mafia de Calabria le pidió al abuelo $17 millones a cambio de la liberación de su nieto. El multimillonario, con la fama de ser un trozo de hielo que no se derretía jamás, pensó que aquello podría tratarse en realidad de un autosecuestro de su nieto para sacarle dinero. Durante varias semanas ignoró la advertencia de la mafia, lo que provocó que los secuestradores mutilaran una oreja a su nieto y se la enviaran. El abuelo accedió a pagar solo $2 millones que después cobraría a su nieto como un préstamo, como un cobro preferencial de interés del 4%. Entonces esos contrastes entre un tipo que tiene mucho dinero, pero es absolutamente tacaño, me parece que alimentan profundamente la historia y creo que se relaciona también con esa pregunta muy interesante que nos planteaba Pablo en algún momento. Me encanta. Al contraste le agregaría también la negación. Poder encontrar una historia que se defina, de que ese contraste también esté definido muchas veces por lo que no hay, ¿no? Digo, o por el silencio, bueno, que de hecho hemos reflexionado bastante
Digo, muchas veces por lo que no se cuenta, por el silencio, y con el tema de la verosimilitud que preguntaba Diana, a mí me parece que en la crónica funciona, o sea, es paradojal lo que hacemos, porque sí construimos una historia que tenga credibilidad, pero justamente por lo inverosímil. A mí me parece que somos grandes constructores de relatos que se sustentan en lo inverosímil, ¿no? Y ahí es donde pensaba yo en esto del asado, ¿no? O sea, la historia que más te engancha es la que sí no te puedo creer, ¿no? O sea, empiezan a contar y dicen, no, eso no pasó. Sí, sí, pasó, y estas son las pruebas que tengo para demostrarlo, ¿no? Y ahí me parece que, que de alguna manera empieza uno a tejer esa trama. Me gustaría abrir las preguntas más allá del chat, si quieren participar, si quieren hacer alguna pregunta, están habilitados. Ahí María José dice que deberían trabajar la crónica en la secundaria. Me parece que sí, que es un lindo espacio para explotar y para explorar. Y acá hay una pregunta de Flor Maderna, que es profe en la USAL, también se han sumado profes desde Buenos Aires. Pregunta Florencia, ¿cómo cerrar una crónica? ¿En qué momento el cronista se da cuenta que es el momento de ir cerrando el relato? Yo tengo una respuesta para eso. ¿Cuál es tu respuesta, Juanro? Para mí tiene que terminar antes de lo que uno piensa que debe terminar. O Ok. sea, hay dos finales. El final que uno cree y el que debería ir. Yo creo que ya a esa altura del cierre, me parece que es tal el nivel de ensimismamiento que tenemos, que cuanto menos contemos me parece que es mejor. Lo digo como una gran generalidad, ¿no? Y un poco irónicamente, pero creo que siempre la historia podría terminar antes. Esa es mi... eh, al menos así me siento ya en el cierre, sobre todo porque me pasa que llego muy cansado, entonces creo que físicamente también quiero que la historia cierre. Ahí hay que tener bastante cuidado porque a veces hay muchas historias que empiezan muy bien, que tienen una estructura muy potente y que al final uno siente que el cronista se abandonó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de ese cansancio que efectivamente muchas veces uno ya está demasiado cansado y simplemente abandona la historia. Y hay que tener cuidado con ese tema de abandonar la historia porque tiene que dejar uno la idea del cierre. Y esa pregunta de Flor también me parece que se relaciona un poco con el tema de la investigación en la crónica, ¿no? ¿Cómo saber cuándo uno tiene material suficiente para abordar la historia? Yo pienso que este tipo de historias, cuando uno ya está repitiéndose, cuando una fuente lo lleva a una fuente que ya consultó, entonces ahí un poco uno sabe que ha hecho un buen trabajo de investigación, ¿no? Que ha abordado como la mayoría de aspectos que debe abordar. Y frente a lo que planteaba María José Sánchez, me parece muy interesante, incluso porque yo lo he utilizado en distintos niveles, en talleres de escritura que yo he ofrecido, y la verdad que la crónica me ha funcionado bastante bien, incluso con públicos que son un poco escépticos con el tema de la lectura, ¿no? Y me ha funcionado muy bien el tema de utilizar la crónica para motivar a gente que pues muchas veces ni siquiera está interesada en el tema de la lectura. Con el tema de los finales, yo creo que también hay algo en donde deberíamos escapar, que es el tono reflexivo o con estructura más vinculada a la fábula o al cuento. Y cuando uno siente que está explicando demasiado, ahí creo que ya es también el momento de abandonarlo, salvo que sea una decisión estética, emulando tal vez aquellas películas, ¿no? Donde va la pantalla negra con foto fija y dice 20 años después, digo, salvo que sea como recurso, ¿no? Que uno lo haga de modo consciente. A mí me funcionó en una, al menos. Acá está en la videoconferencia Clara López Berrilli, que me dio una gran mano con la edición de ese texto, que es la historia de un rugbyer, y cuando llegamos un poco al final funcionaba una síntesis, y parecía, ¿no? Como que esa síntesis
a mí me parecía raro porque nunca había trabajado con la síntesis en el final de una crónica. Por lo general la síntesis al revés, motorizaban, permitían aglutinar datos para que después pudieran desarrollarse más escenas. Pero digo, salvo que eso sea una decisión, digamos, narrativa, agregaría con el tema de los finales escaparse a cualquier tipo de valor moral o más relacionado con una estructura de fábula, ¿no? Eso es bastante interesante porque muchas veces, pues obviamente, la objetividad en el periodismo no existe, ¿no? Y sobre todo cuando uno está haciendo periodismo narrativo, donde tiene que tomar una serie de decisiones que van a afectar profundamente el escrito. O sea, uno escoge ahorita, decía Juanro, el tipo de narrador que va a utilizar, y algo muy importante, la información que incluye y la que deja por fuera, ¿no? Ese tipo de decisiones afectan profundamente el escrito y son completamente subjetivas, ¿no? Entonces, creo que me perdí un poco. ¿Cuál era la idea que yo tenía en ese sentido? Bueno, se me fue la paloma ahí con este asunto. Con el tema de los finales. Igual hay más preguntas. Sí, no. El asunto de no ser moralizante, ¿no? O sea, obviamente uno está tomando una serie de decisiones que afectan el escrito, pero uno debe sugerir y que sea el lector el que saque sus propias conclusiones, ¿no? No estar haciendo unas reflexiones moralizantes todo el tiempo, que me parece que a veces lo que hacen es que hacen el texto muy aburrido. Sí, totalmente. Bueno, pregunta Alida. ¿Qué recomiendan para conocer a los personajes en época de pandemia? ¿Invitarlo a charlar por videollamada? Esta es una época bastante particular. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto que lo tengo parado, ¿no? Yo hice una crónica acerca del fiscal que más cuerpos ha desenterrado en Colombia. Es una historia muy fuerte que fue publicada en un medio que se llama Pacifista. Voy a copiar el enlace por si alguien quiere revisarlo y leerlo. Lo voy a poner aquí en el chat si alguien lo quiere mirar. Y entonces yo quiero convertir esto en un libro, pero para convertirlo en libro, entonces me toca hablar con un montón de personas cercanas como al entorno del personaje. Y la verdad tomé como la decisión de pararlo por ahora porque prefiero compartir con ellos, prefiero como tener unos espacios que estén más allá de la casa y eso. Entonces, algunas historias puede que funcionen de esa manera, pero hay otras en las que yo creo que es necesario más el contacto personal, ¿no? Pues pienso yo, esa es como mi opinión. No sé, ¿tú qué piensas, Juan? No tengo una opinión formada. Okay. No, yo creo que hay cosas, sí, depende el texto y depende la historia. Yo digo, aprovecharía sí esta etapa para escribir sobre lugares en los que nunca podríamos acceder. O sea, invertiría el eje. Digo, en mi caso, que vos lo conocés, Andrés, pero en mis producciones son historias muy próximas siempre. O sea, no he sido un corresponsal de un medio y nunca me han financiado un viaje. Y los viajes, en mis crónicas de viajes siempre son porque voy a dar clases y aprovecho ciertos tiempos. Pero sí me parece que es una oportunidad que podemos tener para escribir sobre algunas cuestiones en donde nunca llegaríamos, ¿no? En donde la distancia es un impedimento y hoy transformar esa distancia en una oportunidad a partir del propio deseo. Yo no sé si el recurso es la videollamada, creo que es uno más, pero me parece que incluso hasta el correo electrónico aparece como una gran oportunidad, pero ahí lo que hay que tener es una estrategia en función del perfil del personaje, digamos. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a la accesibilidad del personaje y tener un combo, digamos, armar una estrategia digital que incluya un combo entre teléfono, WhatsApp, videollamada, correo electrónico, pero depende. A mí con la última que me pasó, que todavía acá en la cuarentena estaba que se podía y no se podía, que en un territorio gris, es el escultor de la estatua del Trinche Karlovich, el mito del fútbol argentino, y primero intenté hacerla por llamada telefónica y el escultor me invitó a tomar un vino.
entonces me di cuenta que el teléfono no iba a funcionar, digamos, ¿no? Y claro, cuando accedo al taller del escultor, un escultor bohemio de la vieja escuela, la vieja guardia de la escultura rosarina, entendí qué nivel de ingenuidad que tenía y qué nivel de falta de respeto que tuve al intentar, porque lo intenté hacerla telefónicamente. Entonces ahí creo que tenemos que ser de tener tacto, como siempre, ¿no? En definitiva no deja de ser un poco de sentido común y tacto en función de la historia. Creo que puede haber posibilidades y hay otras que no, que es imposible hacerlo. A mí, por ejemplo, me parece muy atractivo lo que me estás contando. Yo no sé si es por el vino, pues que también tenga bastante que ver el vino en este caso, pero bueno, no, yo pienso que Juan sí ha sido mucho más versátil en eso. Yo puede que sea como muy cuadriculado en ese sentido, y quiero que nos hables un poco de tu experiencia en este último libro, porque en este último libro sí hay una exploración de distintas formas de reportería, incluso hay historias dentro del libro donde vos utilizas el correo electrónico para complementar entrevistas, ¿no? Contanos un poco esa experiencia de reportería múltiple que realizás en este último libro. Sí, por ahí la crónica que aparece en el sutil poder del silencio, que me parece que sintetiza, es una historia que es un chat de Facebook, cuando todavía el chat de Facebook, cuando no existía WhatsApp, ¿no? Digo, era como la herramienta predominante, y es la historia de Giselle. Giselle es una de las sobrevivientes de la tragedia de Calle Salta, donde aquí murieron 22 personas por la explosión de un edificio por fuga de gas. Yo había entrevistado a una de las personas que la rescató, a Julio Rivas, que era un tipo común que pasaba por ahí. Julio me cuenta la historia de Giselle, la nota de Julio se publica en el diario La Nación, y bueno, obviamente que a partir de ahí no paré de pensar en Giselle. Giselle cae desde un cuarto piso montada en un colchón. De acá viene lo inverosímil que decíamos, es imposible, ¿no?, que eso ocurra. Y empiezo a averiguar y me entero que ella está bien y que la trasladan a su pueblo, y la localizo por Facebook y envío la solicitud de amistad, me acepta al toque. Claro, ella había leído en el diario La Nación la nota, el perfil de Julio, de uno de sus rescatistas. Entonces empezamos a chatear, y en la cuarta o quinta pregunta a mí se me ocurre que que ese chat era la crónica. Que esa historia no tenía que ser editada, y que la potencia de las palabras, que cederle las palabras a Giselle, escrita por momentos con emoticones, por momentos con abreviaturas, era la historia. Por ahí hay un pasaje que, a ver si me permiten, si lo encuentro rápido, titín, titín, que yo digo, si esto nosotros lo escribimos en clave narrativa, se pierde absolutamente. A ver, esperen, si me dan 10 segunditos, hay una parte acá. Además, bueno, yo lo propongo en La Nación, y en La Nación Gastón Roibe, quien es el editor, accedió rápidamente. Bueno, ahí también tenemos que tener un editor que confíe en publicar un chat de Facebook entero, ¿no? Pero yo sentí que el diario me iba a respaldar en esa historia. La crónica está escrita con el horario del chat, el nombre y lo que dice. Dice Giselle: ese muchacho, recuerdo que yo le pregunté qué pasó y él me dijo, no sé, yo estaba barriendo la calle por Oroño y escuché la explosión y vine corriendo, pero todos estaban al frente del edificio donde estaba el fuego. Agradezco que haya pasado por ahí. Pregunta Juan. ¿Y luego llega Julio? Giselle: el chico me dijo que no podía hacer nada, entonces le pedí por favor que se quede conmigo, y él empezó a pedir ayuda. Después viene Julio, quien no escuchó a nadie y sin tomar precaución se metió ahí. Me agarró de la cabeza y me dijo, vos quedate tranquila, que yo de acá te saco como sea. Pregunto,
¿Tuvieron que sacar muchos escombros? Giselle, también tenía hierros y carpinterías clavadas en mi colchón. Fueron de a poco destrabando todo, después vino más gente. El médico y el jefe de bomberos estaban ahí también. Para sacarme el último pie tuvieron que agujerear el colchón y sacarme a presión. 2 horas y media, me dijo Mansilla, que estuvieron para sacarme. Pregunto, ¿quién es Mansilla? Giselle. Mansilla es el jefe de bomberos. Julio le pegaba piñas a los ladrillos huecos para romperlos. No le importaba nada. Esa frase última, ¿no? Julio le pegaba piñas a los ladrillos huecos para romperlos. No le importaba nada. Tiene una potencia que digo, en clave narrativa sería muy difícil de recrear, ¿no? Que es esto de cuándo podemos o cuándo tenemos esa oportunidad de ceder la palabra y ceder también la historia a los protagonistas. Me parece que ese recurso que utilizas ahí le da mucho ritmo a la narración y ese tema de cederle como la palabra habla como de esa generosidad y habla también de una intuición narrativa que me parece que funciona muy bien en este libro, ¿no? Este libro yo se lo recomiendo muchísimo. Es el segundo libro de Juan Roberto. El primero es este, Ni tan héroes. Ese fue el primer libro que escribió Juan. Y en este segundo libro uno nota como una mayor madurez, una mayor tranquilidad, incluso porque muchas veces uno, en el afán de construir una historia, se preocupa mucho de la sonoridad de las frases, de la rimbombancia, y pienso que en este segundo libro se nota mayor tranquilidad. No es que no haya un trabajo con el lenguaje, que efectivamente lo hay, pero hay como mayor tranquilidad, y yo pienso que esa tranquilidad la da la sabiduría y los años. ¿Qué pensás? ¿Qué cambió de ese primer libro, de Ni tan locos, a este segundo libro, de El sutil poder del silencio? ¿Qué cambió en tu manera de concebir las historias y en tu manera de escribirlas? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo también tengo acá el libro de Andrés. No sé si hubo un cambio en el proceso de escritura. Sí siento que hay una intención narrativa que es diferente, en donde en el primer libro me parece que aparece como un deseo, por un lado, y una necesidad de encontrar interlocutores en los personajes, más allá de los obstáculos de las historias, pero de alguna manera son historias con más horizonte, y creo que en este segundo libro, y agrego algo vinculado a lo que decíamos del contexto, está más vinculado con cierto desencanto. Por un lado, acá en Argentina, digamos, más vinculado al desencanto del macrismo, digamos, pero si lo pensamos en un contexto mucho más global, ante la caída de ciertos discursos y la consolidación de líderes que sí son inverosímiles, como Trump o como Bolsonaro, ¿no? Y ahí es donde aparece también esta pandemia como creíble en el marco de ese mundo increíble que estamos transitando, ¿no? Y ahí es donde me parece que empieza a funcionar ese silencio, donde ya pareciera que poco importan las palabras ante tanto nivel de desencanto, o ante la presencia de ciertas cuarentenas que no tienen que ver con la pandemia. Entonces eso lo transforma, creo que, al libro en un espacio mucho más introspectivo, y creo que las historias van un poco más por ese lado. A mí el libro, la verdad es que me parece fascinante y me gustaría motivarlos a leer el libro. Y en esa invitación a leer el libro quiero leer un fragmento del prólogo que yo tuve la fortuna y tuve como la deferencia de Juan para escribirlo. El prólogo se llama El periodista que no quería contar tragedias, y quiero leerles un pedacito del prólogo del libro, a ver si se motivan a leerlo, que la verdad me parece un libro muy interesante, ¿no? Juan Roberto Mascardi es Frankenstein. Es un volcán, un triatleta, un huracán desmesurado, tanto en su obra como en su vida, al punto que la profesora venezolana Virginia Linares
lo define como la elocuencia hecha carne. En sus textos se puede notar la influencia que le ha dejado el mundo audiovisual, la capacidad para tomarle el pulso a la realidad, la virtud de estar atento a los cambios de la sociedad, pero no solo es capaz de advertirlos, también los incorpora en una obra que a veces es reposada y otras tiene un ritmo de vértigo. Sus textos difuminan las fronteras, el periodismo, la literatura y las nuevas tecnologías intercambian recursos. Son puertos en los que no se cobran aranceles. Sus relatos provienen de una de las historias más ricas de la crónica en América Latina, la de Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, Martín Caparrós o Leila Guerriero, pero sobre todo de Roberto Arlt, el autor con el que más cercanía tiene, ya que las aguafuertes porteñas también poseen ese espíritu mutante y sin cadenas, con la observación acuciosa y una predilección natural por los que no han tenido voz, enfocados a lo que Miguel de Unamuno denominaba intrahistoria. Juanro tiene una prosa potente y ha encontrado una voz propia dentro de un género que ha aportado grandes momentos a la narrativa del continente, un tipo de texto latinoamericano por excelencia y el más vital en la actualidad. Bueno, y en fin, ahí sigue como el prólogo, que la verdad retoma una gran tradición narrativa, pero lo hace con unos visos de una voz propia, que es lo que uno siempre busca en un autor de cualquier tipo de literatura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tus palabras. Todavía no sé por qué lo de Frankenstein, pero bueno, lo llevaré cuidado. Frankenstein, por esa incorporación de recursos de todos lados, porque miren ustedes, Juanro es capaz de convertir un chat de Facebook en una crónica, ¿no? Pero aparte de eso, utiliza como toda la experiencia que le dejó el mundo audiovisual y combina tantos recursos que pues sus crónicas son pedazos de todo lo que ha aprendido a lo largo de la historia. Son construcciones con un montón de ladrillos que ha ido acumulando con el tiempo, ¿no? Y ahí nos conectamos con lo que planteaba Mario Escobar Velázquez, ¿no? Ahí Muchísimas gracias, Andrés. ¿Hay frente a, alguna? Sí. no, que frente a lo que estábamos planteando y aprovechando como esas posibilidades que brinda como esta participación conjunta de la gente, ahorita hablábamos de Raúl Osorio, que es un gran investigador colombiano, y Raúl Osorio tiene un libro que plantea una epistemología del reportaje y cómo el reportaje, por ejemplo, ha brindado al periodismo ciertas metodologías de investigación. Me gustaría que él hablara, porque eso es uno de los asuntos importantes que hemos mencionado hoy del periodismo narrativo, cómo el periodismo narrativo brinda ciertas metodologías investigativas, ¿no? Es un trabajo que él ha realizado y es un trabajo muy interesante porque él trabajó mucho tiempo en Brasil y en Brasil hay un montón de tradiciones que recuperan el tema de la oratura, ¿no? El trabajo de Raúl Osorio me parece muy importante y me gustaría que nos hablara de esos hallazgos que ha tenido frente a cómo el periodismo ha aportado ciertas metodologías de investigación que me parece que son muy importantes y son determinantes. Y todavía está por ahí el profesor Raúl Osorio, me gustaría que nos contara de esa investigación tan interesante que ha realizado. Gracias, Andrés, por la invitación. He aprendido mucho esta tarde con ustedes. Ha sido muy buena la conversación de un tema que nos apasiona, como es el periodismo narrativo o literario, como se quiera llamar. No vamos a discutir por el nombre del producto. Sí, yo pienso que todo lo que han hablado, digamos, nos lleva a reflexionar profundamente sobre el qué hacer, pero no es un qué hacer que sea completamente empirista, sino que es un qué hacer que a través de muchos años los latinoamericanos fundamentalmente, pues digamos, sí existen esos grandes periodismos como el norteamericano y como el europeo, como el francés, donde bebimos, indudablemente nos dieron contribuciones enormes, pero yo pienso que la crónica latinoamericana y la narrativa de no ficción latinoamericana tiene su sitio y afortunadamente lo ha logrado y ha conseguido, digamos, establecer nuevos rumbos. Y esos rumbos a los estudiosos, porque yo soy un estudioso más que un cronista,
fui periodista durante muchos años, lo sigo siendo, pero pues fui un periodista, lo que se llama en Colombia cargaladrillo, aquellos que hacíamos 20 o 30 noticias al día, ¿cierto? Entonces, producíamos para la industria del periodismo. Pero yendo a la pregunta de Andrés, considero que todo eso que ustedes, por ejemplo, han hablado hoy, desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de los métodos y, digamos, el periodismo, una de las cosas que aprendí en mis 14 años de Brasil es que el periodismo, en el periodismo existe una teoría, existe una teoría del conocimiento, existe una epistemología del periodismo que desafortunadamente en algunos lugares todavía no se reconoce. A través de ese estudio fui viendo que el gran foco va a concluir o va a iniciarse y se va a desarrollar a partir del reportaje. Y el reportaje no visto solamente como un género periodístico, porque es un género periodístico, sino el reportaje visto como un método, como una metodología que está compuesta de varios métodos. Y una de ellas es la entrevista, como ustedes ya lo establecieron, ya lo hablaron, la entrevista como encuentro, como fusión, como comprensión, como alteridad, como quitarse las vendas y poder ver al otro desde diferentes perspectivas, independientemente de la ideología o de la concepción de mundo o de religión o de lo que sea, que es lo que le permite al cronista o al escritor o al productor cultural llegar al alma de las personas, llegar a su esencia profunda y poder ver con otros ojos en el microscopio, no en lo macro, sino en lo micro. Y para eso son importantes esos contextos. Entonces, por ejemplo, yo he venido trabajando mucho sobre la entrevista como metodología a partir de un texto de Cremilda Medina, una investigadora brasileña, que escribió un libro que se llama La entrevista como el diálogo posible, que es como uno de los primeros textos que se desarrollan allí en ese núcleo de epistemología del periodismo en la Universidad de San Pablo. Y bebiendo en un gran estudioso de la literatura que es Antonio Cándido. Antonio Cándido tal vez escribió uno de los textos más cortos y más bonitos sobre la definición de la crónica y es la crónica como la llama a raíz del piso. La crónica como el género a raíz de piso y muestra la grandeza de la crónica no como los grandes géneros como la novela o los otros géneros literarios, sino la crónica como el gran detalle. Y para eso en este momento lo traigo a relación porque me toca mucho con respecto a todo lo que han dicho. Están los grandes columnistas, los columnistas que usan sus columnas como pequeñas crónicas del cotidiano. Y un ejemplo de ello fue Clarice Lispector, que hizo una crónica muy intimista, muy subjetiva, pero una crónica que se interesaba por el alma de las personas. Entonces pienso que todo lo que ustedes han dicho esta tarde ha sido maravilloso y me voy con un montón de anotaciones que hice aquí para seguir investigando y me voy a leer el libro de Juan porque pues hay que leérselo después de esa presentación que hace Andrés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Raúl. Gracias por la participación que enaltece este encuentro y colectivo en tiempos de pandemia. También, bueno, haciendo todas las debidas anotaciones. Muchísimas gracias de corazón. Excelente. Me quedaba así como pensando, reflexionando. Hay dos asuntos de lo que plantea Raúl que me parece importante, y es que muchas veces no confiamos o desde las ciencias sociales se ha visto como por encima del hombro las metodologías de investigación que se dan en el periodismo, y son perfectamente válidas y son perfectamente rigurosas. Yo, por ejemplo, tuve una gran pelea cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, porque yo quería incluir como un capítulo de mi tesis
unas entrevistas que yo le había hecho a la esposa y a la hija, un perfil que hice con ellas de José Antonio Osorio Lizarazo, un gran escritor colombiano, un gran periodista, y me decían que eso era un apéndice de la tesis, que no hacía parte de la tesis. Pero yo di la pelea porque esas entrevistas fueron las que me dieron más información sobre el personaje, las que me acercaron más al personaje. Entonces, yo pienso que ese tipo de investigaciones como las que hace Raúl Osorio, lo que hacen es reivindicar esos métodos de investigación que hay en el periodismo, que me parece fundamentales. Y otro asunto que planteó el profe Raúl, que me parece muy destacado, es el tema de las columnas. Por ejemplo, uno de los géneros que yo más disfruto de García Márquez son las columnas de prensa. Las columnas que hace García Márquez entre el 80 y el 84, por ejemplo, son absolutamente geniales, ¿no? Y uno puede, si uno se pone a mirar la obra, la periodística completa de García Márquez, son 6 tomos en total. Uno ve esas primeras columnas de García Márquez y ve cierta genialidad, pero ve a un autor que está buscando su propia voz, y ya en esas columnas del 80 al 84 ya es un autor que no te quiere enseñar algo, pero que te cuenta las cosas con una gracia, con una delicia, que vos disfrutas muchísimo, ¿no? Entonces ese tema del columnismo, digamos que es muy importante, y en Brasil, por ejemplo, toda esa crónica modernista es absolutamente genial, o lo que hicieron José Martí o Rubén Darío, ¿no? Ese tipo de crónica se llama crónica literaria, o que otra gran investigadora colombiana que se llama Mariluz Vallejo denomina notas ligeras, ¿no? Que es bastante interesante este género del periodismo. Entonces también les menciono este asunto por si se quieren aproximar a una de las formas de la crónica, que es una donde no importa tanto el tema, sino el tipo de tratamiento que el autor le dé, ¿no? Es bastante interesante. Déjame decirte, agregar algo, disculpen por interrumpirlos. Me parece clave eso que estás diciendo, Andrés, sobre la crónica de Rubén Darío y de José Martí. Digamos, obviamente hay un estudio que todos lo conocemos, que es el estudio de la esposa de Tomás Susana Rotker. de Susana Rotker, que fue Premio Casa de las Américas en 1991 sobre la crónica de Martí. Ella abrió un camino ahí. Pero esos hombres, esos escritores hicieron una contribución enorme al desarrollo de la crónica latinoamericana, igual que Rodolfo Walsh, digamos, con su trabajo revolucionó completamente la narrativa latinoamericana de no ficción. Entonces, allí nosotros tenemos unas bases fundamentales, no olvidar esas bases y construir sobre esas bases con estas nuevas generaciones y los nuevos escritores y los nuevos narradores y cronistas latinoamericanos nos permiten reencontrar nuevas formas de narrar. Por ejemplo, me asombró la utilización del chat del Facebook, incluso, digamos, en las narrativas académicas. Yo instigo mucho a mis alumnos a que digamos, hagan experimentos, que, por ejemplo, la nota de página puede ser el desarrollo paralelo, como en la imagen paralela en el cine, en el montaje cinematográfico. Ahora que hablaban de la experiencia de Juan, el montaje cinematográfico nos trae ejemplos extraordinarios. Ese filme ensayo de Ricardo III de Al Pacino es un ejemplo clarísimo de cómo se puede hacer reportaje, ensayo, reportaje, cine, ensayo, y cómo se pueden mezclar los diferentes soportes, y hoy con la internet pues podemos encontrar nuevas formas de narrar. Está buenísimo lo que dice Raúl, sobre todo en esta época más de mixtura, hibridez. Creo que pasa por ahí. Mientras te escuchaba, Raúl, pensaba en el montaje, pensaba en el fuera de campo. De alguna manera, cómo sería narrar, digamos, un fuera de campo en la crónica, cómo poder experimentar. Y me gustaría retomar, si te parece, Andrés, porque nos quedaron algunas preguntas en el chat.
y retomo esta pregunta porque tiene que ver un poco con lo que decía Raúl. Pregunta Agustín, no sé si seguirá todavía en el chat. Agustín es uruguayo, vive actualmente en México y estudió en la escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, es un gran documentalista por eso lo relaciono con lo que decía Raúl. Pregunta Agustín qué pasa con el aburrimiento. Pongo un ejemplo, qué pasa con 2666 de Bolaños, claramente una decisión estética, tiene un libro dentro de una novela que son 200 páginas de crónicas de femicidios. No sé si está Agustín por ahí, Andrés, ¿qué te sugiere? Está todavía por ahí, ahí está escribiendo, dice que saluda, gusto verte, pero que todavía está por ahí. Bueno, básicamente la novela es un género omnívoro, así como el reportaje, entonces en ellos cabe todo, ¿no? Entonces no me sorprende que en 2666 incluyan este tipo de asuntos, porque la novela es un género en el que todo vale, ¿no? Entonces puede contener poemas, puede contener ensayos, puede contener crónicas. La novela es un género totalitario que trata de abarcarlo todo. Entonces, en las apuestas de la novela es perfectamente válido ese tipo de experiencias, ¿no? de asuntos que se dan ahí. Y en relación a esta hibridez, bueno, Clara dice, Clarice Lispector son brillantes, las columnas de Clarice Lispector son brillantes, reflexiona sobre la escritura mientras escribe, cuestiona los límites de los géneros, se pregunta sobre el ritmo de los textos, y antes, Carola, que no es Carola, es Leo, con la computadora de su hija, dice, ¿qué enfoques se le pueden dar a los jóvenes en la escuela secundaria para escribir crónicas sobre este tiempo de pandemia y post-pandemia? Y si me permitís, Andrés, y retomando el mensaje de Clara, yo pienso mucho en el tema de de la herencia, las generaciones, cómo trabajar también puertas adentro o intramuros, en relación a las historias propias familiares, intrafamiliares. Clara es docente en la Universidad Nacional de Rosario y vienen trabajando también en ese sentido. No sé si te querés sumar, Clara, y contar un poco en torno a esos trabajos también intrafamiliares o cómo recuperar esas historias que pueden ser como un gran punto de partida para un relato. Hola, muchas gracias, Juan. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, como comentaba Juan, yo soy docente en una materia donde trabajamos periodismo narrativo, pero sonoro. Radio Ambulante, que Andrés hoy mencionaba, fue uno, digamos, de los primeros espacios que conocimos que estaba haciendo ese tipo de producción. Y lo que nos pasó este año es que se nos vino todo en contra en relación a los modos de trabajo y a decir, bueno, hay que ir a la calle, hay que hablar con la gente, hay que entrar a las iglesias, hay que sentarse en los bares por horas, digo, todo eso se vio frenado por lo que nos está pasando a todos. Y empezamos a trabajar con la producción de historias más pequeñas que estaban vinculadas a las familias. Entonces, una de las primeras propuestas fue contar la historia de una receta familiar. Y nos sorprendió que en un primer momento hubo también mucha resistencia por parte de los alumnos, como decir, no, en mi familia no hay historias, o nadie cocina. Y bueno, también fue generar el espacio para el diálogo entre los estudiantes con sus padres, abuelos, tíos, y que ellos descubran cómo en la receta de unas galletitas había toda una historia familiar. Y de hecho, ante esa resistencia, yo hice el ejercicio a la vez y lo practiqué con mi familia, y bueno, apareció también la historia de una receta que hacía mi abuela y que mis primos recuerdan de una manera más liviana, pero los tíos, o sea, sus padres, podían recordar específicamente cada detalle. Entonces, se iban dando cruces generacionales también para contar algo tan simple como el recuerdo de un sabor, pero que permitía contar un montón de otras historias o imágenes mucho más generales y que nos convocan a todos.
Buenísimo, gracias Clara. Yo mientras escuchaba esos trabajos es imposible no pensar en El Señor de las Papas de Eliezer Budasov, pensar en El sabor de la Inca Kola y Daniel Titinger Marco y, Vilés. y Marcos Iglesias, claro, es en conjunto esa crónica, pero digo, cómo a través, digo, acá fusionando, ¿no? La herencia de alguna manera, el sabor, el gusto, y hacer un recorrido tan interior, también cómo podemos ir abriendo distintos sentidos a la hora de realizar estos recorridos narrativos, ¿no? Me parece muy interesante la historia de Clara y me recuerda también, me puso a pensar en las historias de Hernán Casiari, que ustedes lo tienen ahí muy cerca, que explota como todas esas vivencias familiares, como toda esa vida con sus amigos, ¿no? Y que lo convierte a uno en cómplice, parece que le estuviera hablando al oído, ¿no? Que me parece realmente un ejercicio muy, muy, muy interesante. Sí, también pensando en lo que se comentaba hace un ratito en el chat sobre el trabajo del periodismo narrativo en la escuela secundaria, creo que también son maneras de ir abordándolo desde las historias más cercanas del barrio, de la escuela, de la familia, para después ir llevando esas mismas herramientas narrativas o de práctica en términos de entrevista, de estar en la calle, de ver situaciones, arrancar desde algo más cercano para después ir alejando esas herramientas hacia otro tipo de historias. Que bueno, muchas gracias, los estoy disfrutando mucho escucharlos. Ahora me voy a callar. Por favor, gracias a vos, Clara. Hay una pregunta más, Andrés, y la realiza el querido colega y compañero Fabio Montero del ICET 18 de aquí de Rosario, y pregunta, ¿la realidad que impone la pandemia no corre la frontera de la credibilidad y lo verosímil en el relato? ¿Qué dice Andrés? Y es una pregunta bastante complicada, pero yo pienso que en este momento eh, justamente algunos medios de comunicación han fortalecido como su credibilidad, ¿no? Por ejemplo, esto ya estaba leyendo un artículo que dice que New York Times ha crecido en cuanto al número de suscriptores, tiene más de 3 millones de suscriptores, y eso lo han conseguido no despidiendo gente, al contrario, fortaleciendo la calidad de sus contenidos y demostrando que un periodismo bien hecho, un periodismo de calidad, un periodismo que investiga, que profundiza en los temas, ¿no? No solamente el periodismo que quiere vender espectáculo, pues es un periodismo que es necesario y que mucha gente está dispuesta a pagar por ese tipo de periodismo, ¿no? Al contrario de otros medios de comunicación, hay un caso bastante cercano en Colombia, una revista que tradicionalmente ha sido muy respetada, ha sido una revista que ha publicado unas investigaciones realmente muy serias. Últimamente, pues la compró un grupo económico y ha estado más en los intereses de ese grupo económico, ¿no? Entonces yo pienso que este tipo de escenarios lo que hacen es que muestran la verdadera cara de los distintos medios de comunicación. Entonces, en ese sentido me parece una experiencia interesante. Yo, por ejemplo, tenía una suscripción con la revista que les menciono y pues lo primero que hice cuando despidieron a sus dos mejores columnistas porque criticaron al gobierno, cuando cerraron el principal periódico cultural que había en Colombia, lo primero que hice fue cancelar mi suscripción porque ya esos valores en los que yo creía, pues realmente no estaban bien representados, ¿no? Yo pienso que este tipo de escenarios medio apocalípticos lo que hacen es que muestran la verdadera cara de los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación. Yo pienso que han aparecido liderazgos muy interesantes, por ejemplo, en el tema de las universidades, que también nos toca a Juan Roy, a mí, el rector de una universidad privada en Colombia, que es la Universidad de los Andes. Me parece que ha tenido unas ideas, unas reflexiones bastante lúcidas frente al tema de la educación en Colombia, y últimamente he estado como en varias reuniones, en varias charlas frente a cuál es el panorama de la educación en distintos países, y aparecen esos liderazgos que me parece que son necesarios en momentos como este. No sé qué piensa Juan Roberto. Sí, creo que un poco lo charlábamos al principio, ¿no? Del tema de cierta legitimación de los medios de comunicación y otros que han mostrado eh, que se han desenmascarado, ¿no? También lo pensaba a la pregunta, no sé, Fabio, si querés ampliarla, pero la pensaba también
desde un lugar más metafórico, digo, es tan inverosímil, digo, lo que ocurre, que cómo se construye un verosímil, ¿no? Digo, en función de lo que estamos viviendo, digo, esta distopía que nos toca recorrer diariamente, ¿no? Digo, como si el pasado tampoco fuera distópico, digo, también lo es. Pero bueno, es esta dualidad entre la normalidad y la nueva normalidad, en donde nada es demasiado normal y todo es bastante anormal, antes y ahora, ¿no? Para hacer un juego de palabras. Yo sí me gustaría, ahí contesta Fabio por el chat, gracias Fabio por la participación. Yo recomiendo el libro de Andrés, uno de los libros, que lo apunto, y quisiera leer un pasaje antes de ir cerrando, en donde Andrés hace un repaso por varios cronistas, y me parece una buena síntesis de mucho de lo que fuimos hablando hoy. Él dice, Andrés, Julio Villanueva Chang dice que los cronistas deben convertir el dato en conocimiento. La cifra por sí sola no conmueve y hay que aterrizarla, hacer que el lector comprenda la magnitud de lo que estamos diciendo. En este punto, uno de los mejores exponentes de la crónica es el mexicano Juan Villoro, quien para hablar del valor en el mercado de Zinedine Zidane trata de que el lector comprenda más allá de una cifra fría. Dice, montar un observatorio espacial en Marte cuesta 300 millones de euros, lo mismo que 4 jugadores como Zidane. Y me parece fabuloso esto digo, porque uno muchas veces cita a Villanueva Chang en esto de transformar el dato en conocimiento, y me encanta cómo haces ese juego de la cita de Villanueva Chang con el ejemplo preciso de Villoro, ¿no? Es que ese tema de convertir el dato en conocimiento, es que a veces pensamos que la gente va a entender la cifra por sí sola, y a veces hay que aterrizarla, hay que tratar de acercarla, hay que tratar de traducírsela, ¿no? Uno finalmente en una crónica lo que trata es de traducir, y eso por ejemplo estaba muy presente en esa crónica que yo les mandé ahí por el chat de Gustavo Duque. Les voy a leer un fragmentico que me parece que digamos que amplía eso que está planteando Juanro frente al tema de convertir el dato en conocimiento, ¿no? Dice: el niño asustadizo creció y hoy en día es el fiscal que más cuerpos ha desenterrado en Colombia. Los muertos se le han vuelto tan comunes que hasta duerme al lado de las bolsas con los huesos que recupera de alguna fosa. Su deber es cuidarlos. Gustavo ha participado en más de 1000 exhumaciones. Ha recuperado junto con su equipo 900 cadáveres, una cifra con la que podría llenarse 2 veces el Airbus A380, el avión más grande del mundo. Han devuelto 400 a sus familias. El resto están a la espera de terminar todo el proceso en los laboratorios de medicina legal. Todavía faltan muchos más, me dice apesadumbrado, con un gesto en el que tuerce los ojos y aprieta los labios. Él es consciente de que en el Registro Único de Víctimas de Colombia han denunciado a más de 25.000 desaparecidos, la capacidad de un estadio de fútbol mediano, más de 3 veces las desapariciones forzadas que se presentaron durante la última dictadura militar en Argentina y unas 25 veces las de la dictadura chilena. La cifra es aterradora, pero un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica habla de más de 83.000 desapariciones en Colombia, ¿no? Entonces, si yo me quedo con las primeras cifras, los 900 muertos, entonces puede que la gente no me entienda, que la gente no tenga esa cifra en la cabeza, no la aterrice, ¿no? Pero yo digo que con eso se llena 2 veces el avión más grande del mundo, eso ya nos da una idea mucho más clara. O que en Colombia hay 25.000 desaparecidos, pero ¿qué son 25.000 desaparecidos? Entonces ponte a pensar en un estadio de fútbol lleno con esos 25.000 desaparecidos que se ha tenido. O 3 veces las desapariciones que se presentaron durante la dictadura argentina, 25 veces la dictadura de Chile. Entonces eso ya nos da una magnitud de toda la complejidad que ha tenido el conflicto armado en Colombia. Entonces creo que eso de alguna manera traduce, desengaña y le hace entender mucho mejor al lector ese asunto, ¿no?, que el simple dato. Impresionante texto, Andrés. Impresionante. De hecho, cuando uno accede a la información o a cierta cotidianidad de los crímenes, de la muerte y las desapariciones en Colombia,
la analogía con la dictadura argentina o la dictadura chilena prácticamente es inmanente, ¿no? Y en este texto, digo, se refleja de un modo preciso, y es esto, ¿no? El agobio, donde el número no solo es el número, sino está reflejando esa mensura y esa densidad de la tragedia, de la muerte, del crimen y de la incertidumbre de la desaparición, ¿no? Bien. Agustín, perdón, Agustín está por acá diciendo que si los libros se consiguen en México, por lo menos el mío no, en este momento el libro está agotado, pero va a salir una tercera edición. Si quieres, Agustín, te dejo mi correo, ese es mi correo electrónico, me escribes y por ahí coordinamos para yo enviarte el libro sin ningún problema. Sí, lo mismo los de la editorial Casa Grande, los míos tienen distribución en Argentina, pero también se puede realizar una coordinación, así que eso lo hacemos quienes no estén en Argentina, lo coordinamos de forma privada. Bueno, Andrés, llegamos al final, al cierre. Desde ya agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Yo voy repasando así la lista y veo que también hay gente de Inglaterra, como Sabrina desde Londres. Veo gente que se ha anotado de distintas partes de Argentina. Así que es una enorme alegría esta posibilidad, este encuentro venciendo las fronteras. Yo Muchísimas estoy, gracias. yo estoy un poco triste porque yo difundí el afiche, pero en el afiche decía 4 de la tarde, pero era 4 de la tarde hora argentina, que son las 2 de la tarde en Colombia. Entonces varias personas conocidas que querían conectarse con la charla estaban pensando que eran a las 4 de la tarde de Colombia. Entonces, bueno, pero agradezco mucho a todas las personas que estuvieron ahí, que nos escucharon. Para mí es un honor grandísimo compartir con Juan, una persona, un gran profesional que admiro muchísimo, y más que como profesional, como persona, la verdad es que es una persona de las mejores que yo conozco. Entonces para mí ha sido un gusto estar con él y con ustedes. Muchísimas gracias, Andrés. Yo pienso y siento lo mismo. Un gran colega, un gran profesional. Andrés ha vivido en Argentina un tiempo, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, estuve allá mientras hacía la parte de mi tesis doctoral. Ahí me tocó, y escuchan las palabras con las que lo digo, me tocó viajar por toda América Latina. Era un proceso difícil para la investigación del doctorado, pero alguien tenía que hacerlo. Y yo, pues yo soy muy entregado a mi trabajo, entonces yo me sacrifiqué para viajar por todo el continente y poder hacer esta historia, ¿no?, de mi tesis doctoral. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ya lo haremos en persona acá en Rosario o en Medellín. ¿Se hace el Festival Gabo este año? ¿Hay novedades? Y no han dicho nada. Por esta época normalmente pues, me contacto con ellos porque siempre hacemos algunas charlas en la Universidad de Medellín, pero este año no han dicho nada. No sé qué va a pasar este año con el festival. Y hay Muchas gracias a los dos por este conversatorio tan agradable. Juan, un abrazo. Andrés, muchas gracias por ese saludo. Los valoro mucho. Estuvo amenísimo, amenísimo, muy amañador y les agradezco mucho. Qué grande, Gustavo. Ya iremos para allí. Y ese es mi viejo. Yo tenía una duda. En la serie Narcos, en la traducción, ¿es correcta? ¿Se habla con ese acento o no? Pues la verdad es bastante exagerado el acento que se pone ahí. Yo la verdad, este tipo de series no la sigo mucho, no me gusta mucho, pero algo que he visto por ahí es un poco exagerado el acento que se pone ahí. Muchísimas gracias, Andrés. Saluda a Caleo, Sabrina, Hugo. Muchísimas gracias. Realmente muchísimas felicidades, Andrés. Siempre tan generoso. Un libro abierto, un gran tipo, una gran persona. Y son estas redes humanas que se van tejiendo de la mano de la narrativa, y que, bueno, seguramente hoy quienes participamos ya estamos armando también ahí otra red de contacto para producir, para crear y para pensarnos juntos, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias.
en nombre de la universidad, de esta universidad ahora virtual, la UAI, desde el área de extensión. Les agradezco muchísimo por la participación y quedamos a disposición junto con Andrés para lo que necesiten. Gracias, Andrés, un abrazo enorme, enorme. Vale, gracias a ustedes. Ahí les dejé mi correo por si algo y seguimos en contacto. Muchas gracias. En breve estará el video en YouTube subido. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.